La estación terminal central nunca descansaba. Era un monstruo de concreto y acero que devoraba miles de almas cada mañana, escupiéndolas de regreso por la tarde en un ciclo infinito de prisa e indiferencia. El aire allí abajo era pesado. Estaba impregnado de un olor a humedad, metal oxidado y el perfume barato de quienes corrían para no perder el primer tren del día. En medio de aquel torbellino humano, sentado sobre un cajón de madera que alguna vez contuvo frutas, se encontraba Elías. A simple vista, Elías no era más que un estorbo para el flujo de la ciudad. Su abrigo, varias tallas más grande de lo necesario, mostraba las cicatrices de muchos inviernos en sus puños deshilachados. Una gorra de lana gris cubría su frente, proyectando una sombra sobre unos ojos que, aunque cansados, conservaban un brillo que no pertenecía a ese túnel oscuro. Frente a sus pies cansados, un estuche de violín descansaba abierto. Dentro, solo había unas cuantas monedas de cobre que parecían puestas allí más por lástima que por reconocimiento. Elías no gritaba, no sostenía carteles de cartón pidiendo ayuda, ni extendía la mano hacia los transeúntes. Él hablaba a través de la madera. Cuando el arco rozaba las cuerdas de su viejo violín, el ruido de los frenos del metro parecía desvanecerse. La melodía que brotaba era profunda, una composición que hablaba de otoños dorados, de amores que el tiempo se encargó de borrar, y de promesas que nunca llegaron a cumplirse. Era una música tan pura que habría hecho llorar a un experto, pero para la multitud, Elías era simplemente invisible. Un hombre joven, vestido con un traje impecable y hablando por un teléfono de última generación, pasó junto a él. Al ver el estuche en el suelo, soltó un bufido de fastidio y se apartó bruscamente, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Una mujer, absorta en sus propios pensamientos, tropezó con el borde del estuche, haciendo que las pocas monedas rodaran hacia la vía del tren. No se detuvo, ni siquiera lo miró. Para ellos, Elías era parte del mobiliario urbano, una mancha en la impecable eficiencia de sus vidas modernas. Cerca de allí, un guardia de seguridad golpeaba su bota contra el suelo con impaciencia. Miraba al anciano con un desprecio mal disimulado. En su mente, ese hombre no era un artista. Era un problema de orden público que ensuciaba la estética de la estación. Deberían prohibir a estos mendigos, murmuró para sí mismo, mientras jugueteaba con su macana. Elías escuchó el comentario, pero no bajó el violín. Al contrario, cerró los ojos con más fuerza. En ese momento, Elías no estaba en una estación subterránea. En su mente, las luces blancas del metro eran los reflectores de un gran teatro. El suelo frío era una alfombra roja, y el murmullo de la gente era el silencio respetuoso de una audiencia esperando su nota final. Lo que nadie en esa estación podía imaginar es que ese hombre del abrigo roto conocía los secretos de las partituras más complejas del mundo. Justo cuando el tren de las 8:15 anunció su llegada con un chirrido ensordecedor, una niña pequeña soltó la mano de su madre. Se detuvo en seco frente a Elías, con los ojos muy abiertos. Ella no vio la ropa sucia, ni las manos callosas. Ella vio a un mago que fabricaba magia con un trozo de madera. Sin embargo, su madre la jaló del brazo con violencia. «No te detengas, Lucía. Esa gente es peligrosa», le dijo en un susurro cargado de prejuicio. Elías bajó el violín lentamente. La primera humillación del día apenas comenzaba. El aire de la estación se volvió más denso cuando el último vagón del tren desapareció en el túnel. Don Elías suspiró profundamente, acomodó el arco sobre las cuerdas gastadas de su violín, y comenzó una melodía que vibraba con una intensidad diferente, una música que exigía ser escuchada. De pronto, unos pasos firmes y rítmicos destacaron sobre el eco de la terminal. Un hombre de unos 60 años, vestido con un abrigo de lana fina y una bufanda de seda color ceniza, se detuvo en seco. Se llamaba Julián. Era el director del Conservatorio Nacional de Música, un hombre que había dedicado su vida a buscar la perfección sonora. Julián no era como los demás pasajeros. Sus oídos estaban entrenados para detectar la excelencia, incluso en medio del ruido de las alcantarillas. Se quedó inmóvil a unos metros de Elías. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro e incredulidad. No podía ser. Esa técnica, ese vibrato único que hacía que el aire vibrara como si estuviera cargado de electricidad, solo pertenecía a una persona en el mundo. Una persona que la élite de la música clásica daba por desaparecida hace más de 15 años. Antes de que Julián pudiera dar un paso hacia él, un grupo de jóvenes ejecutivos apareció por el pasillo principal. Venían riendo a carcajadas, presumiendo sus nuevos relojes y el éxito de sus empresas. Uno de ellos, un tipo alto con una sonrisa llena de soberbia, se detuvo justo frente al estuche del violín. «Miren esto, muchachos, el concierto de los olvidados», gritó,
provocando risas burlonas en sus amigos. Sacó un billete de su billetera, lo arrugó con desprecio hasta convertirlo en una pequeña bola de papel, y lo lanzó. Pero no cayó en el estuche. El billete golpeó directamente la mejilla de Elías, antes de caer al suelo sucio. «Oye, abuelo, toca algo más alegre, ¿no? Esa música me está arruinando el ánimo», dijo el joven, mientras le daba un pequeño empujón al hombro del anciano con la punta de su zapato caro. Elías no dejó de tocar. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero su pulso no tembló ni un milímetro. Julián, que observaba la escena desde la sombra, sintió que la sangre le hervía en las venas. Ver al hombre que una vez fue el solista más grande de su generación siendo humillado por un niño con traje de diseñador era una injusticia que no iba a permitir. «¡Basta!», rugió Julián. Su voz resonó en todo el túnel como un trueno, silenciando las risas de inmediato. Los jóvenes se detuvieron, sorprendidos por la autoridad que emanaba aquel desconocido. El ejecutivo rió con nerviosismo. «¿Y usted quién es? ¿Su abogado? Solo le estamos dando algo de caridad al viejo». Julián se acercó lentamente, ignorando a los jóvenes por completo. Se detuvo frente a Elías, quien finalmente bajó el violín. El silencio en la estación se volvió absoluto. «No están frente a un mendigo», dijo Julián, mirando fijamente a los ojos del joven arrogante. «Están frente al maestro Elías Valdivia, el hombre que recibió 3 ovaciones de pie en la Filarmónica de Viena, mientras ustedes todavía no sabían ni amarrarse los zapatos». Las palabras de Julián quedaron suspendidas en el aire viciado de la estación, como una sentencia que nadie se atrevía a refutar. El joven ejecutivo, cuya sonrisa se había desvanecido por completo, retrocedió un paso. Miró al anciano del abrigo roto, y luego al hombre elegante que lo defendía con tanta ferocidad. «¿Elías Valdivia?», balbuceó el joven, tratando de recuperar su postura de superioridad. «Eso es imposible. Valdivia desapareció hace años. Se dice que perdió la razón, o que simplemente se rindió». Julián no le quitó la vista de encima. «El mundo dejó de buscarlo porque es más fácil olvidar que ayudar», respondió Julián con una amargura que cortaba el ambiente. «Pero el talento no se pierde, solo se refugia donde la soberbia no puede encontrarlo». El grupo de amigos, que hace un momento reía a carcajadas, ahora guardaba un silencio sepulcral. Algunos pasajeros que caminaban con prisa se detuvieron. Poco a poco, un círculo de personas comenzó a formarse alrededor de aquel rincón olvidado del metro. Elías, que seguía sentado sobre su cajón de madera, mantenía la mirada baja. Sus manos, nudosas y marcadas por el frío, apretaban el violín como si fuera el último trozo de tierra firme en medio de un naufragio. Julián se arrodilló lentamente sobre el concreto sucio, ignorando las manchas de grasa y el polvo de los rieles. Con un gesto cargado de una reverencia casi religiosa, extendió su mano hacia el anciano. «Maestro, por favor, míreme», susurró Julián. «El mundo de la música ha estado en silencio desde que usted se fue. No tiene que estar aquí, no tiene que soportar esto». Elías levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos, nublados por las lágrimas y los años de soledad, se encontraron con los de su antiguo colega. «Ya no soy ese hombre, Julián», dijo Elías con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas. «Ese hombre tenía una familia, tenía un hogar, tenía una razón para tocar en los grandes teatros». Hizo una pausa larga, mirando el billete arrugado que seguía en el suelo. «Aquí, al menos, la gente muestra su verdadera cara. Aquí no hay aplausos falsos, solo la cruda realidad». El guardia de seguridad, que antes se burlaba de él, ahora observaba la escena con una expresión de profunda confusión y vergüenza. El joven ejecutivo, sintiendo el peso de las miradas de todos los presentes, intentó decir algo para disculparse, pero Julián lo interrumpió con un gesto seco de la mano. «No pida perdón ahora. Las notas que este hombre acaba de tocar valen más que todo el dinero que usted cargará en su vida». Julián volvió a mirar a Elías, con una determinación que no aceptaba un no por respuesta. «Maestro, si no quiere tocar por usted, hágalo por esa niña que se detuvo a escucharlo hace un momento. Hágalo para recordarle a esta ciudad que el alma no tiene precio». Elías miró su violín, y luego a la multitud que esperaba en un silencio absoluto. Algo en su interior, una chispa que creía apagada para siempre, comenzó a arder de nuevo. Elías guardó un silencio profundo, un silencio que pesaba más que el ruido de los trenes que pasaban a lo lejos. Miró sus manos. Esas manos que habían tocado para reyes y presidentes, y que ahora estaban agrietadas por el frío del invierno en la calle. Lentamente, como si cada movimiento le costara un siglo de recuerdos, volvió a colocar el violín bajo su mentón. Julián dio un paso atrás, dándole el espacio que un rey merece en su trono, aunque ese trono fuera un simple cajón de madera.
La multitud que se había formado alrededor no se movía. Incluso los jóvenes que antes se burlaban, estaban ahora paralizados por una curiosidad que quemaba. Elías cerró los ojos. No buscaba el aplauso, buscaba la redención. La primera nota que salió del instrumento no fue un sonido, fue un lamento. Era una nota tan pura, tan cristalina, que pareció limpiar el aire viciado de la terminal. La gente que caminaba por los pasillos superiores se detuvo en las barandillas, asomándose para ver de dónde provenía aquella melodía celestial. Era el sonido de un alma rompiéndose y volviéndose a armar en cada vibrato. En ese momento, entre la multitud, apareció una mujer joven de unos 30 años. Vestía un uniforme de limpieza del metro y sostenía una escoba con manos cansadas. Se llamaba Elena. Al escuchar la música, Elena soltó su herramienta de trabajo, que cayó al suelo con un golpe seco que nadie notó. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Se acercó lentamente, abriéndose paso entre los trajes caros y los curiosos hasta quedar en la primera fila. Elías, sin abrir los ojos, pareció sentir su presencia. La melodía cambió, volviéndose más dulce, más protectora. Elena cayó de rodillas frente al anciano, sollozando sin consuelo. «Padre», susurró ella, en un hilo de voz que apenas fue audible para los que estaban cerca. Julián se quedó petrificado. La hija de Elías, la misma que todos pensaban que se había marchado del país tras la tragedia familiar, estaba allí, trabajando en el mismo lugar donde su padre se hundía en el olvido, buscándolo en cada rostro, en cada sombra del metro. El joven ejecutivo, al ver la escena, sintió una punzada de vergüenza tan fuerte que tuvo que bajar la mirada. La música de Elías alcanzó un clímax de una belleza dolorosa, uniendo a un padre y a una hija que la ciudad había intentado separar con su indiferencia. El metro, por primera vez en su historia, se había convertido en una catedral. El arco de Elías se detuvo lentamente sobre las cuerdas, dejando una nota vibrando en el aire que parecía negarse a morir. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier tren, más pesado que el concreto de la estación. Elena, aún de rodillas sobre el suelo frío, sollozaba con el rostro oculto entre sus manos cansadas de tanto frotar pisos ajenos. Elías bajó el violín con una lentitud que dolía ver. Sus ojos, antes perdidos en un pasado de gloria, ahora estaban fijos en la mujer que tenía enfrente. «¿Elena?», susurró el anciano, con una voz que era apenas un aliento cargado de incredulidad. La joven levantó la mirada, revelando un rostro marcado por el cansancio pero iluminado por un amor que los años de pobreza no pudieron borrar. «Te busqué en cada estación, en cada refugio, en cada esquina oscura de esta ciudad», dijo Elena, mientras se acercaba gateando para abrazar las rodillas de su padre. «Pensé que te habías ido para siempre, que el dolor te había llevado lejos de mí». Julián, el director del conservatorio, observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Incluso el guardia de seguridad, aquel hombre rudo que antes amenazaba con su macana, se quitó la gorra en un gesto de respeto involuntario. La multitud, que minutos antes caminaba con prisa egoísta, se había convertido en un muro humano de testigos silenciosos de un milagro. El joven ejecutivo, el mismo que había arrojado el billete arrugado al suelo, sentía que el mundo se le venía encima. Miró sus zapatos de $1000, y luego miró las manos agrietadas de Elena y el traje raído de Elías. La vergüenza era un fuego que le quemaba la garganta. Se agachó lentamente, recogió el billete que él mismo había despreciado, y lo guardó en su bolsillo como si fuera basura infectada. Luego, sacó su billetera de cuero, la vació por completo sobre el estuche del violín, y se alejó sin decir una palabra, con la cabeza baja y los hombros caídos. Pero a Elías no le importaba el dinero. Él dejó caer su violín sobre el cajón de madera, y con un esfuerzo que parecía sobrehumano, se inclinó para envolver a su hija en un abrazo que llevaba 15 años esperando. «Perdóname, hija mía», sollozó Elías sobre el hombro del uniforme de limpieza de Elena. «Me perdí en mi propio silencio. Olvidé que la música no era para los teatros, era para ti». En ese momento, el altavoz de la estación anunció la llegada de un nuevo tren, pero nadie se movió hacia el andén. La gente prefería perder su transporte antes que romper la magia de aquel reencuentro. Julián se acercó un paso más, con una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. «Maestro, Elena, la función en el metro ha terminado», dijo Julián con voz firme pero dulce. «Es hora de volver a casa, y esta vez, el mundo entero se pondrá de pie para escucharlos». Una semana después, las puertas de bronce del Gran Teatro Nacional se abrieron de par en par. No había alfombra roja para celebridades, ni cámaras buscando el escándalo del día.
En la entrada, un cartel sencillo pero imponente anunciaba el evento, el concierto del reencuentro. Los pasillos, usualmente llenos de gente con joyas y trajes de etiqueta, estaban ocupados esta vez por personas muy distintas. Había obreros con sus chaquetas de trabajo, vendedoras ambulantes, y hasta el guardia de seguridad de la estación terminal central, quien lucía su uniforme más limpio y una expresión de asombro. Julián, el director del conservatorio, caminaba por el vestíbulo con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Había cumplido su promesa. Había movido cielo y tierra para que ese concierto fuera gratuito para todo aquel que alguna vez hubiera ignorado a un músico en la calle. En los camerinos, el silencio era absoluto. Elías estaba frente al espejo, pero ya no vestía aquel abrigo café 3 tallas más grande. Llevaba un smoking negro, clásico y elegante, que parecía devolverle la estatura de gigante que siempre tuvo. A su lado, Elena ya no vestía el uniforme de limpieza azul. Llevaba un vestido de seda color azul profundo, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo duro, sostenían con delicadeza una flauta traversa que Julián le había obsequiado. ¿Estás lista, hija mía?, preguntó Elías, tomando la mano de Elena con una ternura que hacía temblar su voz. Elena lo miró a los ojos y asintió. «Ya no tenemos que escondernos en las sombras, papá», respondió ella con una sonrisa valiente. Las luces del teatro se atenuaron lentamente hasta quedar en una penumbra azulada. El telón de terciopelo se levantó, revelando un escenario vacío, excepto por 2 sillas de madera sencillas en el centro. Cuando Elías y Elena caminaron hacia la luz, el público se puso de pie en un estallido de aplausos que duró más de 5 minutos. No eran aplausos por la fama, eran aplausos por la resistencia, por la dignidad recuperada. En la tercera fila, un joven ejecutivo lloraba en silencio. Era el mismo que una semana antes había humillado al anciano en el metro. Había pagado las entradas de 50 personas humildes como un acto de verdadera redención. Elías levantó su violín, el mismo instrumento gastado que lo acompañó en el túnel frío, y Elena colocó la flauta en sus labios. La música que brotó no era una pieza técnica de algún compositor antiguo. Era una melodía nueva, compuesta en las noches de soledad bajo la ciudad. Una canción que hablaba de perdón y de segundas oportunidades. Las notas del violín y la flauta se entrelazaron como 2 hilos de oro en el aire, llenando cada rincón del teatro con una belleza que dolía y sanaba al mismo tiempo. Al terminar, no hubo necesidad de palabras. Elías miró al público, luego a su hija, y finalmente hacia arriba, como agradeciendo a la música por no haberlo abandonado nunca. La ciudad que una vez los ignoró, ahora los guardaba en su corazón. El video termina con una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro. Nunca juzgues a alguien por su apariencia, porque podrías estar despreciando al ángel que viene a enseñarte a volar.